tal amigos? Sean bienvenidos a la primera edición del Metro. En donde cada estación hay más información. Para nosotros es un orgullo y un placer poderlos acompañar en este tiempo con mi compañera Hilaria Aquino y su servidor Jefteto. Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Y es por eso que iremos directamente a nuestra primera avenida informativa. La crónica del recuerdo, donde el pasado 5 de mayo se dio a conocer por parte de la OMS la culminación de la pandemia COVID-19 alrededor del mundo. A continuación, Nery Estacuy nos cuenta al respecto. El 13 de marzo de 2020, el presidente Alejandro Yamatei, durante una conferencia de prensa, recibe una llamada a través de la cual confirmaba el primer caso de COVID-19 en territorio guatemalteco, iniciando así la mayor crisis sanitaria que el país ha enfrentado. El 14 de marzo, el gobernante guatemalteco, a través de cadena nacional, informaba de varias restricciones en busca de minimizar los contagios de coronavirus. Las procesiones quedaban prohibidas en lo que restaba de la Cuaresma y Semana Santa de aquel año. Se prohibía la entrada de extranjeros al país y todos los guatemaltecos que volvían debían hacer cuarentena obligatoria. Empezaba así un cierre de fronteras que se extendería por al menos 7 meses, lo cual representó un duro golpe al turismo y economía del país. Con ello, las personas entraron en pánico y los supermercados se abarrotaron hasta desabastecerse. Según la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Guatemala perdía 478 millones de quetzales semanales debido al cierre de fronteras. Sin embargo, en un mes de temporada alta como lo es Semana Santa o las vacaciones de medio año, la pérdida semanal ascendía a 741 millones de quetzales. En total, en 2020 se estima que la pérdida fue de 23.000 millones de quetzales provenientes de actividades turísticas y de recreación. 2 días después de registrarse el primer caso, el 15 de marzo, el gobierno de Guatemala confirmaba el primer fallecido por COVID-19, el cual hasta ese momento no presentaba síntoma alguno, surgiendo así los llamados casos de pacientes asintomáticos. El 16 de marzo, Alejandro Yamatei, a través de cadena nacional, dio inicio a la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado. Se dictaba una ley seca que empezaba a partir de las 6 de la tarde, lo cual significó que cientos de restaurantes, bares y discotecas cesaran sus actividades, permaneciendo cerradas por 6 meses. El 4 de abril se reporta que los casos aumentan, contabilizando 2 fallecidos, 61 contagiados y más de 500 personas en cuarentena. De aquí en adelante, las cifras no pararían de aumentar. El 11 de abril, Alejandro Yamatei detalló a través de cadena nacional 10 programas económicos y sociales que se pondrían en marcha para afrontar la emergencia. Entre ellos estaba el Fondo de Protección del Empleo, el cual contaba con un presupuesto de 2.000 millones de quetzales y se estimaba apoyaría a 300.000 trabajadores. La economía cambió, las familias guatemaltecas hacían menos compras, pero el gasto era mayor, la inflación acechaba a la orden del día. Uno de los sectores más golpeados por la crisis económica tras 3 años de confinamiento y pandemia es el comercio informal, que representa un 70% de la población económicamente activa. El bache económico producirá un Producto Interno Bruto menor a lo esperado, lo cual significará un crecimiento negativo de la economía al cierre del 2023. Muchos han sobrevivido, se han recuperado, otros aún siguen luchando con las secuelas que dejó esta enfermedad. La pérdida de un ser querido, el deterioro en la salud. Una gran cantidad de personas se quedaron sin empleo. Algunos otros idearon nuevas formas de ganarse la vida. Hasta la fecha, el virus no ha desaparecido y tampoco lo hará. Creo, Hilary, que tú y yo estamos conscientes de lo que ha pasado en la sociedad estos últimos años, tanto en el planeta como en nuestro país, y es que incluso se dio tanto el hecho de que tuvieron que estar cerrando puestos, instituciones o varios locales en el país. Y una de ellas fue el teatro. A continuación, Sofía Reyes nos cuenta la situación de la pandemia y el Teatro Nacional en Guatemala. El COVID-19 fue una enfermedad que afectó a muchos lugares en Guatemala. Uno de ellos fue el teatro, el cual se vio obligado a cerrar sus puertas durante la pandemia. El teatro tuvo que tomar otras alternativas para poder seguir vigente, como lo fueron las obras de teatro en línea, y otros cerraron sus puertas para no volverlas a abrir. Sin embargo, después de más de 2 años sin teatro, muchos de ellos siguieron lanzando obras. Primero que nada, de pandemia fueron prácticamente 3 años que no existió espectáculos constantes en el país. Pero para el teatro no significan solo 3 años, significa que todo el progreso que se había logrado durante los últimos años previos a pandemia se perdió. A mi criterio, considero que hubo un retraso de unos 5 o 10 años en el desarrollo teatral guatemalteco.
la posibilidad de que el público llegara a los escenarios, la amplitud de espectáculos, las salas llenas que teníamos previo a la pandemia prácticamente se perdieron, y ahora es una lucha constante por recuperar al público y que la cultura de asistir al teatro vuelva, y de una u otra manera los grupos puedan estar plenamente solventes y ser autosuficientes en su labor artística. Para mí, este punto del atraso en el desarrollo del teatro, no solo temporal, cronológico, sino en la situación plena de que hay mucho tiempo de atraso, es la mayor afectación que ha tenido el teatro en Guatemala post pandemia. Durante estos últimos años han ido sacando obras que han ido motivando al público a ver teatro, como lo fue Un loteriazo en plena crisis en la Universidad Popular y La fiesta de las feas, obras que se han lanzado en el Teatro de Bellas Artes y también en la UP, las cuales han demostrado que el teatro ha seguido vigente y que se ha levantado a pesar de todo lo que ha sufrido. Perdimos ingresos en cuanto a recursos, pero fuimos respetuosos sobre todo de las normas de seguridad. Tuvimos que invertir en darle a la gente mascarilla y alcohol para que nos pudieran acompañar. Actualmente, pues el espectáculo teatral, los teatros, pues están regresando con más entusiasmo y con las ganas que quedaron pendientes de poder hacer espectáculos teatrales a nivel general. En un país como el nuestro, el teatro suele ser muy poco valorado, pero si diversas compañías continúan lanzando obras de teatro que motiven al público, Guatemala podrá seguir disfrutando de su teatro. Pero no todo es malo, hay que verle lo positivo a la situación. Y una de estas cosas a través de la pandemia es que pudimos recrear las creencias y culturas de Guatemala. Y tienes toda la razón, Hilary, es por eso que vamos con una historia acerca de las muñecas quitapenas con nuestra compañera Julia Grajera. Las muñecas quitapenas o quitapenenses, como también son conocidas, forman parte de la cultura y tradición guatemalteca. Estas pequeñas muñecas son herencia del pueblo maya. Son conocidas en algunas regiones de Antigua Guatemala y de Chimaltenango. Aunque el origen de la creencia o leyenda de estas artesanías no se conoce con exactitud, se asocia a la reencarnación de la diosa Ixmucané en estas pequeñas figuras. A estas muñecas se les atribuye la capacidad de quitar las penas o problemas que atormentan a las personas. Basta con contarles cuáles son las angustias para que estos juguetes se hagan cargo de sus preocupaciones. Su elaboración es un proceso que conlleva dedicación y paciencia por su peculiar tamaño. Está hecho con alambre y se ha usado el petate. Este es artesanal, el petate. Y se forma el cuerpecito y ya se forra con la tela también. La blusa es una tela y la falda es otra, y la carita está hecho de medias, de las medias que ya no usan, y se le forman los ojos y se le pone el tocoyal y un pedazo de tela en la cabeza. El ingenio de los artesanos ha dado paso a que se elaboren diferentes artículos con estas muñecas. La creatividad para realizarlas es un factor para que turistas nacionales y extranjeros las adquieran. En Muñequita Quitapenas hay lapiceros, imanes, cuadernos, docena de gruesa le llamamos de quitapenas. Hay llaveritos, hay un frasco de papel, tiene hecho de café y de flores. Hay varios colores en ese tamaño. Estos son más pequeñitos, están hechos de mostacilla y de flores. Y ganadores, igual con trencita. Estos amuletos también han arraigado fuerte confianza en algunos departamentos, lo que ha dado paso a la creación de una oración. Los muñecos quitapenas quitan las penas que tengo, se las cuento muy bajito y me las curan en silencio. Reza parte de la oración que se le atribuye a estos amuletos. Definitivamente una historia de muchas en nuestro país, Hilary. Y creo que parte importante del ser humano es la comida. Y es que créeme que al menos a mi persona me encanta comer y es importante conocer que tenemos más platillos típicos de lo que conocemos el día a día. Claro, y Guatemala tiene distintos platillos deliciosos y a continuación Margaret Trejo nos comenta al respecto.
Con sabores únicos en las distintas épocas del año, hay platillos que hacen de Guatemala uno de los países donde el turismo gastronómico se disfruta a lo grande. Semana Santa, época esperada por millones de guatemaltecos alrededor del país. Época que muchos usan para distraerse en las distintas paradas turísticas que ofrecen las tierras chapinas, pero sobre todo, época de manjares, mismos que llegan solo una vez al año con un sabor único que se entreteje entre cultura e historia. Maricela Palma, cocinera experta en comida nacional, nos habla sobre nuestros sabores. Nuestra comida es muy disfrutada por muchos extranjeros. Sus sabores están hechos con amor. Guatemala cuenta con muchos platillos tradicionales, menús exquisitos con los que podemos disfrutar de cada uno de ellos. En tiempo de Semana Santa, podemos apreciar algunos de estos platillos tradicionales, por lo regular secos, como envueltos y verduras cocidas. Un ejemplo es el famoso pescado seco, cuya preparación lleva todo un proceso, pero su resultado es único. Como parte final del ayuno cuaresmal, este plato es representante de la cultura católica religiosa e histórica del país. Cabe mencionar que este tipo de pescado difícilmente puede encontrarse otros días del año y su precio oscila entre 40 hasta 80 quetzales por libra. Los dulces de la época, como conservas, semillas y demás postres tradicionales, también son muy bien reconocidos y queridos por los guatemaltecos. Como ejemplo de ello, las famosas torrejas, que bien pueden prepararse cualquier día, en Semana Santa se disfrutan el doble. Guatemala demuestra cada vez más su riqueza en distintas ramas, especialmente en la gastronómica, y se convierte en un país único y amado por muchos, pero sobre todo por su gente. There's no question in my mind that being a parent is the most important job in the world and the one that I most enjoy. But millions of mums and dads struggle to balance work with spending time with their children. I'm supporting UNICEF to call on governments and businesses to invest more in family-friendly policies that help parents give their children the best start in life. Let's celebrate parents and let's make sure they get the support they need to raise happy, healthy children. It's about time. Together, we can make the early moments matter for every child. Líderes en aros y llantas. Ofrecemos todo tipo de servicio para tu vehículo, desde cambio de aceite y accesorios. Servillantas Tojín, estamos para servirte. Estamos ubicados en la 29 calle B, 7-16, zona 8 en la ciudad de Guatemala. ¡Te esperamos! El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 busca proteger el bienestar de los niños y garantizar que tengan acceso a un aprendizaje continuo. Más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Una de las metas para el 2030 es asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Y sabes que algo que no se ha aplicado en nuestro país es la educación sexual. Y creo que tienes toda la razón, Hilary. Y además creo que los chicos y chicas deben de estar informados acerca sobre ciertos temas. Y es por eso que Irene García nos va a acompañar en la siguiente nota informativa. La educación integral en sexualidad, mejor conocida como EIS, sigue siendo un tema tabú en este país. Aún se encuentran muchos estigmas conservadores para tratar la educación sexual y derechos reproductivos. El programa EIS en las escuelas del país fue una iniciativa por parte del Comité de Educadores en Prevención del SIDA, COEPSIDA, en 1995, con su última actualización en 2015. Dicho comité forma parte del Ministerio de Educación. En los últimos 8 años no se ha obtenido ningún tipo de renovación en el plan de enseñanza. Por lo tanto, distintas colectivas como la Mesa Nacional EIS y ESDELIS con EIS se encargan de promover la enseñanza de la educación sexual por medio de actividades que comparten en sus sitios web y redes sociales. El Ministerio de Educación ha dejado en el abandono estos programas. Sabemos que se necesita
un adecuado acompañamiento con la juventud en tema de educación integral en sexualidad para que se puedan erradicar prejuicios, discriminación, estas ideas conservadoras que todavía existe dentro de la sociedad guatemalteca en torno al tema. Entonces, consideramos que esta ley puede ser efectiva para poder brindar ese desarrollo que necesita nuestra juventud y de esta manera tal vez reducir las problemáticas sociales. La nueva iniciativa de ley que presentó Incide Joven busca el libre acceso a la información sobre educación sexual, tanto en escuelas públicas como privadas de todo el país. Esto para evitar embarazos en niñas y adolescentes del territorio nacional, la prevención y detección de casos de abusos en menores de edad, capacitar a educadores para que la AIDS no sea más un tabú en las escuelas. Si quieres conocer más acerca de esta iniciativa de ley y de las distintas actividades, puedes visitar las páginas oficiales de MENACE, las redes sociales de Esdelis con AIDS y sus redes sociales y página web de Incide Joven. Ok, Hilary, creo que cada información que hemos recibido esta noche pues nos va a ayudar tanto como a ciudadanos, como personas, de conocedores de nuestro país, y es por eso que casi llegamos a nuestra siguiente avenida hablando del arte, y es por eso que también vamos a hablar de la cultura maya. Claro, y es una de las esencias de Guatemala, y a continuación nuestro compañero Emilio Reynoso tiene una entrevista muy interesante con la artista maya cachiquel Nicmacoy. Artista en toda la extensión de la palabra, un alma que, ante sus gritos ahogados, encuentra refugio en la creatividad, un arte que con sus colores, líricas, narraciones y pinceladas nos traslada una realidad fusionada entre la naturaleza, la mujer y la cultura maya. Así es el arte de Nicmacoy, de quien hoy conoceremos sus inspiraciones, motivaciones y procesos. Bueno, me gustaría comenzar preguntándole cuál es el concepto en general de todo su arte. Pensando en el arte, en este tiempo y espacio, habla sobre la cotidianidad en un pueblo maya cachiquel, sobre nuestra vida, nuestra mirada, nuestro sentir, nuestro pensar, hablar un poco sobre nuestras abuelas, abuelos, nuestras madres, nuestros padres, porque si estamos aquí, si hablamos nuestro idioma, si escribimos en nuestro idioma, si leemos el cielo, si nos conectamos con la madre tierra, si seguimos tejiendo nuestra ropa, es gracias a todo este conocimiento que hemos recibido. Entonces, mi arte lo trabajo desde esa es mi mayor motivación y todo lo que encierra mi arte. Ahora me gustaría leer un fragmento tomado de Vida, que es: soy poeta, no es mi culpa, es de este estruendo corazón y de mis gritos ahogados. ¿Cómo influyen esos gritos ahogados en su proceso creativo y en su poesía? Muchas veces hay personas líderes, hombres y mujeres, hermanas y hermanos que necesitamos hablar, decir, denunciar, necesitamos accionar. Entonces, en mi caso, desde mi pueblo estoy accionando, desde Chixot, estoy accionando desde el arte, desde la palabra, desde la pintura, desde el teatro, desde el tejido. Entonces, esa es mi voz, pero muchas veces también es la voz de otras y de otros. ¿Cómo le gustaría en sí que las personas reaccionaran o lo que sintieran al ver, escuchar o leer su arte? La palabra, como el arte en general, nos conecta. Tal vez no nos conocemos, pero alguna situación, algún verso nos puede conectar. También volteamos la mirada hacia los cerros, los bosques, hacia el río, por ejemplo, hacia el firmamento, hacia otros seres que tal vez los hemos dejado a un lado, ¿verdad? Es decir, si tenemos un árbol cerca, lo abrazamos, si tenemos animales, sabemos que son otros seres que merecen respeto porque son hermanos nuestros. En su arte, Nicmacoy nos invita a sumergirnos en un mundo de poesía, colores y pensamientos profundos. Además, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la herencia cultural, la naturaleza y la mujer en su visión del mundo. Gracias, Nicmacoy, por compartir su inspirador mundo artístico con nosotros. Muy interesante la entrevista con Nicmacoy. Demasiado. Vamos a seguir hablando acerca de historia y tenemos un recorrido con el Museo Arquidiocesano con nuestra compañera Rosemary Cepeda. Nos encontramos en la entrada del Museo de la Catedral
Integral, el cual fue creado por iniciativa del arzobispo Quesada Toruño. Este abrió sus puertas en 2005 en las antiguas instalaciones del Colegio San José de los Infantes. Aquí se encuentran piezas de 1781 que conservan la esencia y parte del patrimonio de catedral. Algunos de estos objetos sirvieron para el colegio, que también fungía como internado. Otros los utilizaba el Concilio del Vaticano. También hay vasijas y cáliz antiguos y la Orden del Quetzal, que se le confirió por ser el colegio más antiguo de Guatemala. La exhibición cuenta con 5 salas con los nombres: Sala del Colegio de los Infantes, Sala de Jesús, Sala de la Iglesia, Sala de la Virgen y la Sala de Exposiciones Temporales. En cada sala se hace un estudio por expertos para poder diseñarla y colocar las piezas que mejor se adapten a la misma. Fue un estudio hecho por profesionales en la materia y se llegó a la conclusión que el lugar era ideal para poder hacer el museo. La sala Cafarnaúm es un espacio donde hay algunas piezas también pertenecientes a la Iglesia Católica. La platería y esculturas que se encuentran en el museo pertenecen al barroco guatemalteco del siglo XVIII. Algunas piezas son de plata en varias expresiones, como concha nácar con baño de oro. También conservan algunos anillos que fueron utilizados por los arzobispos. Se pueden apreciar piezas relacionadas con la vida de Jesús, pasando por el nacimiento, el nuncio, la pasión, muerte y resurrección. Para quienes deseen visitar el museo, pueden hacerlo de lunes a viernes en horarios de 9 a 1 y de 2 a 5 de la tarde. El precio de la entrada es de 10 quetzales a nacionales y 20 quetzales a extranjeros. أنا اسمي منال، عمري 6 سنين. أنا لوحة تمثيلتي في مخيم سعدري. أنا بدي أتعلم، أحب ألعب مع البنات ونرقص مع بعض. أنا جاية يصير صف أول. Nawai nariang budi mejo jimbewi. Dream grade 5 pona aga umya. Kajabunya tariga. Dari mu grade 3 daji babu bara. Aino gi zumana na moya umbe. Kajabu yandi bahiri agobara. Abule mbana. मेरो नाम ममिता परी हो। म 12 वर्ष भए। मेरो बुवा आमा इन्डियामा कामको लागि बस्नुहुन्छ। मलाई किनभने पढ्न मन छ, त्यही भएर बुवा मम्मीसँग नगए। मलाई पढ्न किनभने भविष्यमा केही गरेर त खान सक्छु भनेर पढ्न मन लाग्छ। मलाई ठुलो भएपछि नर्स बन्न मन छ। नर्स बनेर Me llamo Isaías, tengo 13 años y vivo en un barrio donde corre la pobreza y la inseguridad. Llegar a la escuela es una gran oportunidad para aprender y para el futuro. En la escuela nos dieron computadoras y ahora tenemos un nuevo profesor que nos está enseñando a programar. Lograr ese lo que siempre quise, trabajar con la informática. لا أصير صف أول. هلا هحقق أحلامي. Estimados guatemaltecos, les saluda Elizabeth Palencia Orellana, magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral. Nuestro objetivo es ofrecerle unas elecciones transparentes, seguras y eficientes. Estamos trabajando arduamente en todos los rincones del país. La confianza se gana con hechos. Tribunal Supremo Electoral, por unas elecciones seguras y eficientes. Ok, Hilary, creo que el país entero sabe que quedan pocas
semanas para que se lleven las siguientes elecciones electorales. Claro, y es importante que tú conozcas cómo hacerlo de la manera correcta este próximo 25 de junio. Kimberly Guzmán te comenta cómo hacerlo. Guatemala se aproxima a elecciones generales con nuevos binomios y candidatos que no fueron aceptados. ¿Conoces cuáles son las fases en las que trabaja el Tribunal Supremo Electoral? La primera concierne al proceso de postulación e inscripción de candidaturas a cargos de elección. La segunda fase será para la campaña electoral de todos los candidatos a cargos a la elección popular, que dará inicio 90 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales. La tercera fase comprende la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos. El Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a 23 binomios presidenciales. Asimismo, también ha rechazado a 2 de ellos, que son el partido MLP y Podemos. En primer lugar, está por un lado algunos binomios que no fueron inscritos o no fueron aceptados, sea por el Registro de Ciudadanos o por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Por el otro lado, algunos binomios que fueron avalados e inscritos por el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral se encuentran todavía en un proceso legal, resolviendo algunos recursos legales pendientes en diversas instancias, sea en el mismo Tribunal Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia o en su extremo en la Corte de Constitucionalidad. Según las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, se cuenta con un total de guatemaltecos empadronados de 9.372.164 personas. Y se observa en la página del Tribunal Supremo Electoral que con un 54% de mayor participación por parte de las mujeres y por parte de los hombres con un 46%. Las elecciones generales 2023 se realizarán en Guatemala el domingo 25 de junio, donde será la primera vuelta, y se realizará una segunda vuelta el 20 de agosto del 2023. Estoy segura de que tanto ustedes como nosotros hemos visto millones de pancartas alrededor del país. Sí, ha sido demasiado y es por eso que Mildred Pastor nos habla acerca de este problema. La gran cantidad de propaganda electoral que se encuentran en las calles, aceras, árboles y alumbrado eléctrico en las calles de Misco y Chinautla resultan siendo una gran problemática para el medio ambiente. Cabe recalcar que ni las municipalidades ni aspirantes presidenciales toman cartas en el asunto, y quienes terminan resolviendo esta problemática son los recolectores de basura. Además de ser antiestético y contaminar visualmente el entorno urbano, la basura publicitaria puede causar daños ambientales y sociales en Misco y Chinautla. Los residuos de los materiales publicitarios pueden obstruir los desagües y provocar inundaciones, así como también ser un peligro para la fauna local, que pueden ingerirlos o quedar atrapados en ellos. Don Haroldo Pérez, de 39 años de edad, labora como recolector de basura por más de 14 años. Nos comentaba que durante este tiempo, en años electorales, la basura incrementa de forma inesperada y muchas deriva a campañas políticas. Bastante. De todo, la capital, todo. Para evitar la acumulación de basura publicitaria, es importante que los partidos políticos y candidatos se comprometan a retirar la publicidad electoral una vez finalizadas las elecciones y hacerlo de manera responsable y ecológica. Según la comuna, a diario se recogen 3.200 toneladas de basura en toda la ciudad. Un 5% corresponde a plásticos y materiales reciclables. Sin embargo, en las elecciones del 2019, el porcentaje de estos materiales se incrementó a un 8% al día. Es fundamental el apoyo de los ciudadanos en el cuidado y limpieza del espacio público, respetando las normas y colaborando en la recolección de basura publicitaria, para mantener un entorno limpio y saludable. Reportó para ustedes Mildred Pastor, en cámara Madeline Galindo. Y hablando de problemáticas, como periodistas sufrimos una cada día. Jeff The Talk nos amplía la información. A través de los años, la sociedad guatemalteca ha luchado por valer sus derechos como ciudadanos, y en esta lucha los periodistas han jugado un papel muy importante, teniendo en cuenta las consecuencias como amenazas y persecuciones y hasta perder la vida por ser la voz del pueblo. Muchas veces han tratado de callar a nuestra sociedad y seguirla reprimiendo como lo han venido haciendo desde hace varios años, para que lo oculto no salga a la luz, y es ahí donde la voz del pueblo se puede oír a través de una persona, de un periodista. Muchas veces nosotros como periodistas hemos sufrido persecuciones y amenazas, y algunos compañeros se han visto en la obligación de dejar el trabajo, y hay otros que a pesar de las circunstancias han seguido adelante. Y es por eso que
Guatemala debe romper con la barrera del miedo y seguir adelante y alzar la voz que el mismo gobierno ha impuesto. Necesitamos romper con la barrera del miedo que el gobierno ha creado y en estas próximas elecciones espero como persona, hija y periodista que juntos podamos cambiar la historia de nuestro país. No nos rindamos, hemos logrado grandes victorias, pero debemos estar unidos para ganar más batallas y darle a las futuras generaciones un país libre y seguro, y darnos a conocer al mundo que el pueblo guatemalteco nunca se rinde y que a pesar de las circunstancias hemos salido adelante. Como ciudadanos tenemos el derecho de poder aportar nuestra lucha contra la lucha a la corrupción y no dejar que ésta destruya lo que con tanto esmero y esfuerzo han logrado nuestros antepasados. Guatemala es tuya, Guatemala es mía, Guatemala es de todos nosotros y nosotros somos los encargados de poder restaurarla y cuidarla. I remember when we arrived, I was exhausted. But I never stopped writing. Now I can play again. Here in Greece, I've met a lot of new friends. In the future, I want to captain more than just a sports team. I want to change the world with my stories. I want to help people. For us, this is not a game. Líderes en aros y llantas. Ofrecemos todo tipo de servicio para tu vehículo, desde cambio de aceite y accesorios. En Servillantas Tojín tenemos a la venta los aros y llantas de mejor calidad en el mercado. Además, ofrecemos una variedad de servicios para cualquier automóvil. Estamos ubicados en la 29 calle B, 7-16, zona 8 en la ciudad de Guatemala. Estamos para servirte. ¡Te esperamos! Servillantas Tojín, estamos para servirte. Quien quiera que sea, donde quiera que viva, cada niño merece disfrutar de su infancia. Por eso UNICEF está presente. Trabajando cada día en más de 190 países, en algunos de los lugares más recónditos del mundo, aquellos que están más lejos de la ayuda. Por eso estamos y estaremos hasta el final, sin rendirnos. Quédate con nosotros. Stand with us. Stand with us. Stand with us. Para cada niño. Moviéndonos a otros temas, esta vez de entretenimiento, llegó la Expo Gaming a Guatemala. Y es un tema muy diferente y es por eso que Rodolfo Barrientos nos habla sobre esta actividad. La Expo Gaming Guatemala es un evento organizado para los fanáticos de los videojuegos para que disfruten de algo hecho para esta comunidad. Algunas de las actividades realizadas para este evento fueron torneos de videojuegos, exposiciones, participación de invitados internacionales tales como Adrián Wowsuk, actor de doblaje que le brinda voz al personaje de Joel Miller en la franquicia de The Last of Us, Comanche, que es un youtuber y streamer de origen salvadoreño. Además que hubo participación de cosplays en este evento. La experiencia fue muy bonita, fue algo nuevo. Hubieron muchas actividades, muchas personas involucradas, mucho orden, se nota la administración y todo estuvo muy bonito. Es una experiencia muy bonita porque es llevarle entretenimiento a las personas y la verdad es que
a pesar de que es un poquito cansado el clima y todo eso, pues es muy satisfactorio porque de repente puedes ver el rostro, las expresiones de la gente cuando ven las áreas de entretenimiento que se han preparado, o no digamos cuando tienen oportunidad de acercarse a los invitados internacionales. Les brillan los ojos, proyectan mucha emoción y eso es parte de la satisfacción de trabajar en un evento como este. La logística de este evento fue ejecutada de manera positiva. El sonido, el ambiente y el buen trabajo del staff han dejado satisfechos a los fanáticos, brindándoles una experiencia agradable. Es entonces que así se vivió la Expo Gaming Guatemala de su primera edición. Para más información sobre una siguiente edición o sobre información general de videojuegos pueden consultar en su página de Facebook o de Instagram. Y es que, Hilary, creo que no solo los periodistas tienen ese problema, hay constantes problemas que tienen las mujeres y uno de esos creo que es el acoso callejero. Claro que sí, como mujeres lo enfrentamos cada día y a continuación Angie Ross te presenta la siguiente nota. A lo largo del tiempo, las mujeres han tenido que atravesar diversos tipos de violencia. Por ello, el Estado de Guatemala ha establecido leyes para perseguir estos casos. Sin embargo, el acoso callejero no está tipificado como una violencia. Cuando se habla de acoso sexual o acoso callejero, nos referimos a comentarios sexuales no deseados, como la atención, los gestos, inclusive acciones realizadas por desconocidos en lugares públicos, calles y medios de transporte, donde suelen incomodar a la víctima. Muy bien, mi nombre es Daniela Ortiz, soy integrante del Observatorio contra el Acoso Callejero. Somos una colectiva de mujeres que busca evidenciar que el acoso callejero es un tipo de violencia contra la mujer y no nos permite caminar libres y seguras. Además, nosotros lo que buscamos es transformar estas formas de interrelacionarnos entre hombres y mujeres y que estas relaciones sean desde el respeto. Muy bien, como les mencionaba, nosotros buscamos evidenciar que el acoso callejero es un tipo de violencia contra la mujer y lo que hacemos es hacer investigación y generación de datos para tratar este tipo de violencia. Cuando hablo de investigación, nosotros hemos realizado investigaciones acerca de cómo viven las mujeres acoso. Incluso tenemos un libro que es de nuestra autoría que se llama La calle donde quiero ser libre, en el cual pues le apostamos a la prevención. Es un libro dirigido a juventudes y lo que tiene son diversas actividades para evidenciar qué es la violencia contra la mujer, qué es el acoso, hablar sobre nuevas masculinidades y también tratar el tema de cómo interrelacionarnos cuando conocemos a personas nuevas. Sobre el acoso, pues creo que es muy común de cuando uno sale muy extravagante a la calle, es aquel miedo de que lo acosen a uno, ¿verdad? Que se queden viendo, murmuren, piropeen. Aunque ellos piensen de que es un halago, para nosotros es algo que no es así, de que es algo que sentimos muy vulgar y como acoso ya no salimos libres, ya no podemos vestir como queremos, sino que para no provocar, como dice la gente, ¿verdad? Salimos un poquito más cubiertas. Yo siento que aquí en Guatemala hay libre expresión, más las autoridades no siempre cumplen con eso. Yo hace poco tuve una experiencia algo fea en un Transmetro donde me estaban acosando y tuve la oportunidad de decírselo a una autoridad y lo primero que dijeron fue no, mire cómo viene vestida. Entonces es muy triste que alcen la voz, que no se queden calladas. No vale la pena ningún maltrato, ningún acoso, nada. Somos mujeres más, no debemos bajarle la mirada o tener miedo a algo, ¿verdad? Sino que por ser el hecho de ser mujeres no nos tenemos que cubrir, por ser mujeres no tenemos que bajarle la voz a alguien. Creo que como acoso no es solo el acoso, sino el abuso también. Son temas muy importantes, más el tema de feminicidio, si lo tocamos de esa manera. Incito a no callar y que tomen cartas en el asunto. Más que todo cuando era muy chiquita y sí siempre había como algún tipo de roce, toque o algo que yo me acuerdo que no me agradaba, pero la verdad es que yo tuve suerte que siempre tuve a alguien que me ayudara, alguna persona que se diera cuenta, a mi madre y a mi padre que me protegieron cuando yo era chiquita y sí sufrí algunas dos o tres de esos tipos de acoso.
Tal vez que no esperen que alguien que las defienda, que defiendan a ustedes mismas, porque cada una tiene su voz y uno puede decir que no. Los datos de la entrevista revelaron que los acosos experimentados son: comentarios sobre su apariencia o cuerpo, 29%, tocamiento de alguna parte de su cuerpo, 18%, un roce, 14%, silbidos y miradas lascivas, 9%, exposición de masturbación o genitales, 5%, fotografías de su cuerpo, 3%, acechos, bocinazos y besos en el aire, 2%. La diputada Andrea Villagrán presentó en el Congreso de la República el pasado 6 de marzo del 2023 la iniciativa de ley marco para la prevención y atención del acoso sexual y acoso callejero, que tiene dos componentes principales. 1. La prevención de todo tipo de acoso a través de la educación y la sensibilización de la población sobre este tipo de violencia. Y 2. El castigo para los acosadores. Villagrán expresó que es importante visibilizar la problemática en el país y poner el tema sobre la mesa para su discusión. No obstante, la iniciativa aún no llega al Pleno para que se conozca y se remita a la comisión específica para su análisis y dictamen. En la calle al caminar, en la U al estudiar, acoso es violencia, ya dejen de acosar. En la página OKGT puedes conseguir el enlace donde puedes denunciar el acoso callejero en lugares públicos y en las universidades. La población diversa también atraviesa distintas dificultades, en especial las personas trans. Diana Chinik te amplía la información. La población trans en Guatemala está conformada por aproximadamente 22.000 personas, quienes luchan a diario por defender su identidad y proteger la igualdad. La lucha por la sobrevivencia y la búsqueda de una vida digna sigue siendo el horizonte para la población trans en la ciudad de Guatemala. Mejorar su calidad de vida y exigir derechos ante un Estado y una sociedad que les discrimina e ignora son algunas de las demandas por las que trabajan todos los días. Hoy en día, la gran mayoría de las mujeres trans no tienen acceso al reconocimiento de género por parte del Estado. Este escenario crea un vacío legal y un clima que fomenta el estigma y los prejuicios contra esta comunidad. Para quienes asumen esta identidad, la dignidad inherente a la vida de cualquier persona se vuelve una sobrevivencia, puesto que tienen que sortear muchas barreras, las legales, familiares y los estigmas sociales, que una buena parte de la sociedad tienen en su contra. Las personas trans son especialmente vulnerables a la violación de los derechos humanos cuando los datos de su nombre y su sexo que figuran en los documentos oficiales no coinciden con su identidad o expresión de género. La falta de acceso al reconocimiento de género niega la identidad a una persona hasta el punto que provoca una ruptura fundamental en las obligaciones del Estado. Negar a alguien el reconocimiento legal de su género repercute negativamente en todos los aspectos de su vida. Su derecho a la salud, a la vivienda, al acceso, a la seguridad social, a la libertad de movimiento y de residencia. Esto también alimenta la discriminación, la violencia y la exclusión en los entornos sociales, incluidos los educativos y laborales. Cuando los estados reconocen la identidad de género a las personas trans, suelen imponer requisitos abusivos como la certificación médica, la cirugía, el tratamiento, la esterilización o el divorcio. Las mujeres trans solo quieren que se cumplan sus derechos y ser tratadas como cualquier otro ser humano, con los mismos derechos y valores. El Estado tiene el deber y el poder de poner un fin al calvario a lo que se enfrentan miles de mujeres guatemaltecas transexuales, tomar medidas para fomentar la inclusión y tomar también medidas afirmativas para evitar todo tipo de discriminación hacia las mujeres transexuales. Football unites the world. In passion. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une a todos. El fútbol une al mundo. En Servillantas Tojín tenemos a la venta los aros y llantas de mejor calidad en el mercado. Además, ofrecemos una variedad de servicios para cualquier automóvil. Estamos ubicados en la 29 calle B, 7-16, zona 8 en la ciudad de Guatemala.
Estamos para servirte. Nos han contado una mentira. Nos han dicho que trabajar duro es suficiente. Pero nosotras tenemos algo más poderoso: la creatividad. Impulsa nuevos movimientos. Desafía lo establecido. Reinventa la rutina. Cuando la creatividad se desata, marcamos la diferencia. Creo que uno de los temas más controversiales que tenemos en todo el mundo es acerca de la contaminación, y es por eso que vamos a hablar sobre unas plantas de desecho que han pasado en desapercibido por Santa Rosa. Claro, y Suset Quiroa nos cuenta acerca de una de las 3 plantas de desechos sólidos que se encuentran en Santa Rosa a continuación. Antonio Urizar junto a su comunidad llevan a cabo la instalación de plantas de desechos sólidos en la colonia Prados de Santa Rosa, ubicadas en Santa Cruz del Quiché. La colonia posee 3 plantas de tratamiento de desechos sólidos, las cuales procesan las aguas residuales de las viviendas del sector, que gracias a la planta salen con una pureza del 90%. La planta más grande posee 13 metros de ancho por 32 metros de largo, con un presupuesto de 1.200.000 quetzales, que fueron obtenidos gracias a Urizar junto con el apoyo de su comunidad. El mayor beneficio que nos ha traído es de que anteriormente, que no teníamos servicio de drenaje en este sector, las aguas de las pilas y todo corría en las calles de acá, de este sector. Hoy en día, gracias a Dios, esas aguas ya no las tenemos en la calle, entonces ya tenemos un ambiente mucho más sano. La municipalidad nos dio un aporte de 95.000 quetzales nada más. Pero como le digo, bueno, si uno se confía en ellos y tiene en mente un proyecto de esta naturaleza, no lo va a conseguir si no es por la misma organización de la comunidad. La planta más pequeña mide 4 metros de ancho por 10 metros de largo, la cual fue construida en el año 2021, junto con la última planta que es subterránea. La comunidad contribuye con sus fondos para el mantenimiento de las plantas, que posee un costo de 5.000 quetzales. Gracias a las propuestas de Urizar se han realizado varios proyectos como el mejoramiento de las calles de la colonia. Actualmente ya tienen planes para futuros proyectos en la comunidad, con la perforación del pozo mecánico para la instalación de agua potable. Empezamos con un tema que a todo el mundo le va a encantar, y es que es acerca del fútbol, y es que la selección de futsal se empieza con los preparativos y entrenamientos para el siguiente mundial en el año 2024, y nuestra compañera Hilary Aquino nos habla acerca de este acontecimiento. La Selección Nacional de Futsal de Guatemala inicia su preparación rumbo al Mundial 2024 con los encuentros de preparación y los microciclos de entrenamiento. Todo te lo contamos a continuación. La albiceleste hace su regreso a la cancha nuevamente con Eduardo Estrada a la cabeza de esta selección. Luego de anunciarse el pasado junio el regreso de Eduardo Estrada como el DT de la selección, se desconocía la fecha de inicio en su preparación, hasta que en febrero del presente año se inició el primer microciclo de entrenamiento en busca de los futuros jugadores que portarán la camisola este 2023. Se destacan distintos integrantes en el grupo relativamente jóvenes, como Brandon Melgar y Vixon García, al igual que rostros conocidos como Alan Aguilar y Marvin Sandoval, quienes poseen experiencia mundialista. En pasados años se recuerdan distintos triunfos de la selección, como ser campeones de CONCACAF en el 2008 o ganarle a selecciones como Colombia y Costa Rica. A través de los últimos años no se ha quedado en un lugar destacado, y ahora nuevamente se reinicia un proceso para buscar a la selección que nos lleve al próximo nivel. Forma de juego de un partido amistoso, pues sí, hoy fue la primera vez que este grupo que está previsto que sea el que juegue el premundial próximo, sí es la primera. Marruecos, la sede. Hasta el momento se ha tenido un encuentro de preparación para la selección el pasado 25 de abril con San José Futsal, equipo de la Liga Mayor, en el cual el director técnico Eduardo Estrada nos revelaba la ubicación del próximo Mundial 2024. Como bien han podido escuchar, el próximo año se presenta la clasificación a Marruecos, buscando nuevamente un pase al torneo y el anhelado pase a fase de grupos para hacer historia en el futsal guatemalteco. Te invitamos a seguir de cerca el proceso de la selección y nuevas actualizaciones de futuros encuentros acá en el Metro. Millones de personas juegan al fútbol, tanto en lugares reconocidos como en lugares olvidados. Y hablando de fútbol, uno de nuestros compañeros tuvo una entrevista muy interesante para hablar acerca de los factores psicológicos que afectan en él.
Guillermo Lima nos presenta. Ser jugador profesional de fútbol es una de las profesiones que mucha gente quiere desempeñar por los sentimientos y recompensas que esta profesión te da al serlo. Sin embargo, así como esta carrera tiene recompensas, también tiene consecuencias para quienes la practican, tanto en el ámbito mental, personal y físico. Bueno, para empezar yo creo que es algo que soñamos todos desde el principio, desde el primer momento en que empezamos a entrenar y llevar una vida no profesional, que cuando ya llega ese momento es como de, no sé, como demasiadas emociones, demasiados nervios. También uno sabe que ya la gente lo mira, entonces para mí, en lo personal fue demasiado emocionante porque a mi experiencia en las inferiores no me habían puesto atención mi familia, por ejemplo, no como que mis papás, hasta que yo logré debutar ya en Liga Nacional y Liga Mayor, ya se presentaron y fue diferente la sensación de tener a mis amigos, a mi familia, pero siempre quiera que no, ya hay que saber jugar con la presión de que lleva ya, que ya no es solo un equipo de barrio, ya es una ciudad, ya uno devenga un sueldo, entonces sí, son demasiadas emociones para un debut. Antes te podría decir que es toda emoción, todo es emoción, así de estar como muy exaltados, tratando de que todo el equipo esté en la misma sintonía, de que nadie esté apagado, de que todos estén como que bromeando en la misma, hay demasiada música, entonces es como una sensación de que todos tienen que estar bien, ¿no? De que todos tienen que estar como que ya puestos para ir y ganar lo que es el encuentro, dar lo mejor. Ahora lo que es después, yo creo que también va a depender mucho del resultado, porque al menos en el fútbol importa mucho quién gana. En todos los deportes siempre importa mucho quién es el primer lugar, quién es el segundo lugar. Entonces, a la hora de que nosotros, por ejemplo, ganamos un partido, obviamente las sensaciones es como, bueno, ganamos, ya no importa nada. Ya uno casi no suele ponerle atención a muchas cosas. En cambio, cuando uno pierde es como te vas con la sensación de que qué tenés que mejorar o qué tenés que hacer ahora para ganar el próximo partido. Si es una espina, por ejemplo, si es un clásico, si es un partido que viene con más como picante, bueno, también se siente un poco más. Ahora si es un empate, pues también depende de la posición en la que uno esté, porque a veces un empate puede significar ganar un punto o también bien puede significar perder 2, que ya duele un poco más. El ámbito psicológico en el fútbol influye mucho en estos tiempos. Ya no solo se trata del talento natural que se tenga, se trata de lo fuerte o débil que eres psicológicamente para afrontar situaciones como errores individuales, el perder una final o afrontar una mala racha. Por eso en el fútbol de los últimos años ha crecido la figura del psicólogo, tanto en clubes como en selecciones. Así podemos ver que ser futbolista profesional tiene muchas recompensas, pero todas estas llenas de sacrificios. Según datos del año 2020, solo el 0.2% de futbolistas federados llegaron a ser profesionales. Esto nos da un indicio de que no es sencillo lograr la meta de ser futbolista profesional. Antes de despedirnos, nos gustaría dejar un mensaje para ti y todos los que te rodean. Es importante que como estudiantes, profesionales, ciudadanos y sobre todo guatemaltecos, resistamos, luchemos y seamos críticos ante la situación del país. Lo sucedido con el periódico es el inicio de una persecución en contra de periodistas y comunicadores. Lamentamos lo sucedido y desde nuestras aulas lucharemos para que la verdad nunca sea callada. Gracias por compartir durante esta hora con nosotros. Esperamos verte en una próxima emisión.